Teach Arte presenta con Pinta con Ortegart. Hola amigos, soy Héctor Ortega y hoy vamos a aprender a pintar este paisaje muy típico, es muy conocido en Santorín, Grecia, si no me equivoco. Bien, antes voy a dibujar con un carboncillo. Estaba pensando hacerlo con un lápiz, pero quiero enseñarles algunos tips y hay formas de dibujar. Por ejemplo, uno de ellos es con este carboncillo, otros con lápiz, y la tercera modalidad, y esto es para los que dominan con el pincel. Pero en vista de que he planificado cómo hacerlo y va a ser un poco complicado, como ven en la foto está saturado de detalles, entonces he decidido plantear bien, ubicar bien algunos detalles importantes, como por ejemplo esta curva y otros más. Pero quiero contarles de que en el fondo, sobre lo ya pintado de lienzo, lo he hecho con una pintura similar al acrílico. Me deja trabajar en la superficie pintada. Tomé un pincel de abanico con el cual pinté el cielo de manera horizontal, libre, al igual que el mar, sí. No está bien definido el horizonte, pero después vamos a dar su toque de detalles, de arreglos, mejor dicho. Entonces he puesto en la paleta, mientras voy dibujando, les voy explicando. En la paleta he puesto color, va a ir color blanco obviamente en el lado derecho. Luego puse amarillo de limón, siena natural, rojo cadmio, ahí entre carmín de alizarina y un poco de ese tono que voy a trabajar. Juntos los he puesto con color violeta más o menos. Luego tengo sombra tostada, verde esmeralda, un verde más encendido. Azul de Prusia. Vi por ahí equivocadamente puse azul de ultramar, pero ya voy a trabajar también con ese tono. Luego voy a añadir algunos que voy a necesitar en el transcurso. Mientras tanto vamos a ir entonces preparándonos. Luego de terminar de dibujar, naturalmente voy a tener que rociar con laca para que se fije el dibujo. Una simple capa, una simple pasada nada más. No es necesario recargar de mucho contenido porque va a demorar en secar, se puede chorrear y todo esto. Bien, entonces vamos a empezar. Como les mostré en el dibujo, hice detalles puntuales nada más, no tengo que hacer hoja por hoja, no, porque después vamos a manchar. Lo que sí, voy a aprovechar el fondo que puse en la pared, como ven, de un tono violeta. Este tono me va a servir bastante para tener como base de sombra, sobre el cual nada más voy a dar algunos toques. Entonces estoy empezando a pintar los tonos medios, digamos, tanto de las salientes, de los techitos, se puede decir de esta manera, como de las flores que van a predominar. Cuando son manchas amplias de color y va a estar teniendo como fondo un tono oscuro, entonces es bueno pintar quizá para que nos sirva de guía y a la vez para dejar libre ese color y no cubrir todo con color oscuro.
salvo en algunos lugares como en la parte baja que van a ver. Sí voy a cubrir quizá con color oscuro, voy a poner sus luces por ahí, y sobre lo pintado puedo dar algunas pinceladas nada más, cuando son pinceladas sueltas para poner algunas flores. Pero cuando son manchas amplias, como les menciono, lo mejor es empezar a pintar por lo menos en tono medio las flores, para después ya ir definiendo de repente las sombras, las luces. Y bueno, vamos a ver todo esto en el proceso. Por ahora estoy tratando de pintar el tronco, por ejemplo, de esas ramas que van a ir en la parte superior, con flores más amplias y hojas también. Mientras tanto que las flores rojas van a estar en otro plano, van a ser más finos. Bueno, para el título voy a buscar en YouTube el nombre de estas flores. Alguna vez me pidieron, bueno, ya pasó un buen tiempo, así es que si aún está viendo este canal, seguramente le va a servir este tutorial. Este tutorial, que es una calle, como podrán reconocer algunos, del Mediterráneo, creo. Santorín está en Grecia. A ver, confírmenme. Vi un modelo por ahí y me gustó. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando vemos un modelo? Ahí copiamos, en este caso imprimí en una hoja de fotografía, para que me salgan los colores más precisos y pueda guiarme mejor. Bueno, no cuesta mucho en realidad. Bueno, en todo es inversión, ¿no? Para que ustedes puedan aprender, el que hace el trabajo toma su tiempo, materiales, dedicación, y bueno, el único propósito es que aprendan, pueda compartir un poco del conocimiento que uno sabe. Y gracias, porque en tu comentario eres agradecido también por todo esto, reconoces, y eso es un gran aliciente, un gran aliento para mí. Como les mencioné, una vez que haya ubicado las flores, lo que ahora voy a hacer es, empezando de los que están arriba, bueno, en realidad está en primer plano, van a llevar hojas alargadas, ya, entonces va a ser muy característico. Por lo tanto, ya estoy tratando de definir en algunas partes, sobre todo en aquellas áreas donde está en el aire libre. Mientras tanto que en esta zona de la derecha va a estar cubierto con hojas muy recargadas, creando sombras. Y eso es bueno, porque esa sombra va a acentuar un poco más el contraste con todo esto. Entonces, estamos interpretando nada más. No tengo que guiarme con todos los detalles. Puedo modificar, puedo suprimir, puedo añadir algunos detalles. Por ejemplo, en esta parte baja hice dos maceteros, cosa que se veía solamente uno. Luego voy a poner más hojas. En este caso, en este plano, el tono va a ser un tanto más claro, porque está un poco más alejado, y voy a crear diferencia con respecto a la del primer plano. Y en la parte izquierda añadí algunas ramitas nada más, en tono medio oscuro, porque está en sombra supuestamente. Quizá puede que haya alguna parte que esté iluminado nada más, pero mientras tanto voy a empezar a corregir algunas partes, empezando de la parte baja del cielo, para crear una silueta de cerro que va sobre el mar, como que se ve en la lejanía algún poblado, un puerto, pero no es tan definido en realidad.
Simplemente vamos a sugerir un cerro en la lejanía, en la distancia, con esos tonos grises, entre tonos cálidos, y a la vez voy recortando el letrero marrón oscuro que puse ahí en la parte del medio. Es un detallito que nos va a ayudar a enriquecer nuestro trabajo. Entonces voy corrigiendo el horizonte también con azul de Prusia, con algo de azul celurio, una pizca de verde, y nuevamente voy a repasar en el cerro porque parece que lo aclaré demasiado. Bueno, ahora voy a empezar a dar color a la vez mientras voy avanzando con las hojas. Voy a pintar esa curva de entrada, de puerta, de portal, esa curva de puerta que empiezo con tono de sombra, más o menos, combinando azul, siena tostada y algo de carmín y blanco. Luego voy a definir un poco esa parte superior de la curva para darle mayor visibilidad, y a la vez este toque va a ser muy importante porque va a definir un poco la parte de esa cara de la pared, ¿no? De la puerta, porque como les decía, en la foto se ve muy recargado, porque obviamente no es una pintura, es una fotografía. Lo que nosotros debemos hacer es tratar de armonizar, componer, equilibrar. Si hay demasiados detalles, pues eliminar algunos y quedarnos con unos pocos. La idea es que podamos mostrar algunas cosas que querramos hacer ver al público, al observador. En este caso, las flores son los protagonistas. Entonces la demasía de hojas quizás le va a quitar esa armonía y todo esto. Entonces vamos a ir evaluando mientras pintamos. Ahora lo que estoy haciendo es preparar azul con carmín de alizarina, blanco, con esos tonos fríos. Voy a definir algunas partes de las sombras, tratando de recortar un poco en la parte del fondo del suelo, en donde contrasta con el mar. Fíjense. Y en la parte izquierda hay un jarrón, no sé cómo le llaman en tu país, cuando son grandes. Acá en el Perú en algunos lugares le llaman chomba, florero, jarrón, no sé. Está en un punto muy interesante porque al ser oscuro, estar en la sombra, en esta parte que me refiero, crea también contraste con respecto al fondo, y es una muy buena ubicación. Ahora, la pared de la izquierda, al estar en zona sombreada, estoy pintando naturalmente con esos mismos tonos del suelo, quizá añadiendo un poquito más de siena tostada para darle matiz. Luego puse en la puerta derecha, en la parte sombreada, una mezcla de azul con sombra tostada para que me sirva de fondo para darle color después. Y luego voy entrando en algunos detalles con un pincel apropiado. Puede ser un pincel cuadrado, sí, para que me ayude a dar más precisión. Luego, buscando el pincel conveniente, voy a seguir añadiendo algunas sombras, por ejemplo en las palmeras que por ahí sobresalen en el fondo, llenando espacios, definiendo, como por ejemplo estas tejas que bajan. Son muy importantes es muy importante trabajarlos con detalle, porque es parte de algunos elementos puntuales que va a destacar, como por ejemplo en la parte sombreada de la parte baja, como que hay un rectángulo ahí.
Sobre este rectángulo oscuro que he pintado, ese color oscuro me va a servir de base para pintar con unas cuantas pinceladas una mesa y unas cuantas sillas que están ahí rodeándola. Mientras tanto voy a continuar pintando la parte de la vereda, de la calzada, con tonos más cálidos: amarillo, rojo, algo de carmín y una pizca de siena quizá, para que no sea tan estridente, para que no sea tan luminoso. Aprovecho ese mismo pincel, esos mismos tonos, para reforzar en algunas partes. Bien, de esta manera entonces estamos avanzando, amigos. Ven algunos toques de color como estaba en la foto. Parece que es el saliente de algunas sombrillas que están ahí en la parte baja, porque esta ciudad tiene escalinatas, tiene niveles diferentes que justamente permite ver el horizonte. Bien, matizo por ahí con algo más de tonos azules, violetas en el piso de la sombra para darle mayor variedad. Nunca pongan un solo color, siempre traten de jugar ahí con tonos entre cálidos y fríos, pero siempre dentro del tono de las sombras, que después voy a definir un poco más. Bien, ahora les decía que acá voy a sugerir, miren, fíjense cómo tan sencillamente lo voy a hacer. La parte superior de la mesa, algunas partes de los asientos, y después ya voy a ir trabajando con un pincel apropiado quizá. Mientras tanto voy dando en paralelo. Fíjense cómo estoy avanzando. Avanzo por aquí, aprovecho el color para darle luz por aquí, por allá, o sombra, con el mismo tono aprovecho, y así voy avanzando al mismo tiempo con el todo, ¿no? Con el todo. Por ejemplo, acá la sombrita de la pared, en sombra lo refuerzo, e inclusive le he puesto una ventana por ahí. No está muy definida en la foto, pero yo puedo crear algunas cosas también. Y así voy dando color a los maceteros, buscando el tono medio, luz, sombra. Inclusive ya le puse o la sombra de las plantitas que van sobre los maceteros. Y de esta manera entonces trabajamos. Y ahora voy a continuar con las sillas. Al costado de la mesa se puede trabajar cuando haya secado también, no hay problema, pero estoy prefiriendo hacerlo todo a la prima, sí, todo a la prima. Y mientras tanto ya me dio la sensación de una mesa con sillas, que es lo que quería lograr. Ya. Mientras tanto hice un lapso para buscar el nombre de las flores que cuelgan. Generalmente los plantan sobre muros. Se llama Bougainvillea. Qué nombre tan difícil de pronunciar, al menos para mí. Bien, ahora voy a tomar color de azul celurio sobre el fondo oscuro que puse. Voy a elegir pintar con espátula, con el filo por ahí y con el ancho para darle toques de zonas más amplias, y con algo más de blanco para darle algo de luz. Recordemos que está dentro, aún bajo la sombrita del portón, pero ahí quedó. Otros detalles más, a partir de aquí ya vienen detalles finales.
Entonces, igualmente para confirmar que este paisaje marítimo, costero, es de Santorini. Santorini está ubicado en Grecia, es una isla en el mar Egeo. Y hay un montón de tomas de este lugar muy hermoso, muy turístico. ¿Quién no quisiera llegar, no? Bueno, pero tiene cosas así. Tiene techos con colores, un atardecer hermoso. Mientras tanto, con un pincel de pelo voy dando algunos toques de refuerzo en las zonas sombreadas. Voy a tratar de avanzar en esta parte de las zonas sombreadas. Y una vez que haya cubierto en las zonas de la Bugambilla, que es este de acá, qué difícil, Bugambilla, tengo que memorizar. Y bueno, entonces, para tener en cuenta, ¿qué hemos aprendido hoy? ¿O qué estamos aprendiendo hoy? Estamos aprendiendo a, primeramente, interpretar un paisaje, en este caso un paisaje urbano. ¿Qué es interpretar? Si no, no es más que plantear desde tu punto de vista, desde tu estilo o de lo que tú quieres representar una muestra, un elemento que tú quieras representar. En este caso, este paisaje. Sintetizando, añadiendo, quitando. Ya no tienes que ser literalmente igual que la muestra. Si tú vas a intentar copiar tal y como está y en todo sentido, como que pierdes tu identidad. Interpreta a tu manera. Hay quienes me escriben un tanto frustrados o con miedo a fallar. No, no hagan eso. A propósito, tenía una frase por ahí que quería escribirlo, pero quizás en el siguiente tutorial. Pero no tengas miedo. ¿Sabes qué? El precio del aprendizaje, es el error, como en cualquier otra cosa, en el oficio, de ser padre, de ser madre, de ser un carpintero, de aprender a manejar un carro. Todo va a ser en base a errores. Los errores entonces ¿qué podemos decir? Son gradas, son escalones, son eslabones que nos va a ayudar al éxito, a la mejoría, al progreso, porque si no vieras tus errores, no, sería difícil, ¿no? Entonces hay que disfrutar aún equivocándose. Bueno, hablo en el aspecto del arte, no me refiero a otras cosas, ¿no? Equivocándose moralmente, no creo que... Pero aún en otras situaciones de la vida, uno se equivoca de manera inconsciente, naturalmente. Bueno, para alentarte, gracias por acompañarme. Sé que a muchos les, les acompaño también. Tengo ese privilegio de estar con ustedes en algún momento de su vida, estando en cama, estando enfermos, estando deprimidos, estando con problemas. De pronto buscan en internet con qué distraerse. A algunos les sirve de distracción quizá también. Gracias, es un privilegio, es una catarsis, es un momento de placer mirar el proceso del pintado, como también el pintar. Entonces, tanto el que pinta como el que observa, ambos se, se interrelacionan mutuamente. Y por eso estoy muy feliz, muy contento de poder ir avanzando. Yo tengo más, bueno, yo voy a llegar a 70 videos. Desde que comencé el primer video, que por cierto ya tiene más de 1 millón de vistas. He mencionado de que íbamos a ir avanzando de a pocos. Creo que ese video, el primero, es el video donde enseño la forma más fácil, más práctica de aprender a pintar un paisaje. Muy básico. Tanto es así que hasta puedes usar esponja con un solo pincel. Y mencionaba que poco a poco íbamos a ir avanzando y lo estamos haciendo. Poco a poco
estamos yendo cada vez más avanzando en niveles, en acabados, de tal manera que a algunos que por ahí se les ocurría criticar mis trabajos, que eran muy sencillos, y es que quería mostrarles, quería contagiarles a pintar, quería motivarles. El mensaje era que tú también lo puedes hacer. De manera que puedes encontrar en todos estos videos tutoriales diferentes niveles de acuerdo a tu capacidad, de acuerdo a tu necesidad, en fin. Pero no me arrepiento de haberlo hecho. ¿Sabes por qué? Porque muchos, al igual que tú seguramente, que ya te estás animando a empezar a pintar, lo han hecho. Han empezado a pintar de lo que yo lo hacía. Muchos, la mayoría son creaciones espontáneas que dije, hoy día voy a pintar esto y les iba mostrando. Y han hecho tan bonito, tan hermoso. Y lo sorprendente es que muchos de ellos me decían que es la primera vez que están pintando, que con esos videos se contagiaban. Bueno, ahí estamos entonces dándole. Ahora estoy dando luz, a propósito de dándole, a las bugambillas, a las bugambillas, que son estas florecitas menudas de tonos y variedades diferentes. Los hay de colores amarillos, rojos, naranja, violeta. Uy, son hermosos para pintar. Entonces no hace falta tal vez emplear puntito por puntito para darle luz o darle forma, simplemente sugiriendo nada más. Ahora, lo que les decía al comienzo, en este caso de estas flores puntuales que voy a poner por ahí, tal vez unos geranios, una vez que haya pintado las plantas, su luz y su sombra y su tono medio por ahí, sobre esto ya puedo pintar con un pincel. Si no retiene color, sobre todo color puro, deja que se sequen bien, con calma, después lo haces y vas a ver cómo tu color va a ser mucho más intenso. Pero si no es así, puedes emplear también una espátula, un pincel de pelo, o soltar un poco la pintura para que pueda quedar lo más limpio sobre la superficie que vas a pintar, sobre el fondo que vas a emplear. Bien, entonces estoy dando solamente los últimos toques finales. ¿Qué más podría poner? A ver, ya tenemos definido todo, casi todo, ¿sí? Se me ocurre de repente pintar un yate ahí en la mar, en ultramar, más adelante podría ser. Pero creo que también nos falta ponerle luz a estas flores. No sé cómo se llaman, son flores muy comunes, pero yo no recuerdo el nombre. Entonces solamente en la parte superior, por ahí voy definiendo con blanco, con este color carmín y una pizca de amarillo. Siempre les digo que no es bueno usar el blanco directamente con el color del tono medio para poner luz, sobre todo si son cálidos. Hay que darle un poquito, una pizca de toque con amarillo para que se vuelva de un tono más cálido. ¿Ya? Ese es el secreto. Nunca empleen directamente, aunque sea rojo. Salvo que sea naranja, sí, quizá, pero aún una pizquita de amarillo para que tenga mayor calidez. Para que no se nos enfríe. Aunque parece mentira, a pesar que el color puede ser de tono cálido, se puede enfriar con exceso de blanco. Se nos puede enfriar. Bien. Se ve bonito, se ve hermoso. Me gustó todo el planteamiento. Y habrán notado que cuando ya uno avanza la base del color, por ejemplo, si el cielo es amplio, el piso es amplio y todo lo demás, no es descabellada la idea de poner como fondo con acrílico. ¿Ya? Con acrílico. O en este caso, el que yo empleo, que siempre les menciono, pintura satinada para pared. Es una maravilla este descubrimiento. Y no te recomiendo que uses témpera.
Aunque tengo un compañero que toda la base lo hacía con témpera, pintaba con témpera casi todo. Y después ya le repasaba con óleo, pero seguramente no le dejaba trabajar porque se demoraba bastante. A pesar que era un poco lentito quizá para pintar, pero midiendo el tiempo, uno hace una compensación entre tiempo y el costo del material. En la balanza tal vez no conviene, no conviene abaratar, sino lo que uno puede aprovechar en avanzar más. Bueno, con un pincel más delgado, número 0, ya voy a dar algunos toques finales, definiendo un poco de pronto las hojitas de las palmeras, algunos, algunas luces, algunas líneas. Por ejemplo, con este mismo pincel me tienta pintar un yate en el fondo, un yatecito ahí, pequeño. Entonces se trabaja el velero, el cuerpo de la embarcación con tonos claros, no es blanco puro, es rebajado con un poco de azul, un poco de carmín. Y así voy dando algunos toques. Su reflejo por ahí lo trabajo y con esto ya estamos terminando este tutorial. De todos los tutoriales, para serles sincero, este me divirtió, me fascinó, me creó, digamos, un reto de cómo plantearlo, dónde empezar, y creo que lo hemos logrado muy bien. Sí, con esto también espero que te sirva bastante cuando veas así con, digamos, un cuadro con elementos superpuestos de diferentes tonalidades. Dices, ¿cómo empiezo, no? Porque si quieres empezar con blanco todo, poniendo por ejemplo el cielo, vas a querer pintar el cielo y luego las flores, vas a tener que esperar a que seque, porque de lo contrario se te va a grisar el color. Ahora, tienes el cielo y luego quieres pintar la casa y las plantas, vas a pintar la casa, sobre las plantas, igual se te va a ensuciar en algunas partes. Entonces lo recomendable sería pintar toda la sombra, como les decía, solamente en los lugares donde debe ir blanco, pues lo voy a pintar puntualmente ahí, cosa que no superpongo sobre otros colores que voy a emplear. De esa manera puedo ir avanzando en el tiempo, ir al mismo tiempo avanzar el todo, porque de lo contrario te va a resultar un poco complicado. No te recomiendo hacer todo junto. Por eso es que considerando, planificando como debe ser cuando se pinta un cuadro, se planifica, observas, dice, a ver cómo lo hago, por dónde empiezo, cuál es el procedimiento que voy a hacer. Hay muchas preguntas que uno se plantea, qué elementos voy a suprimir y todo esto. Pero bueno, ya con esto hemos terminado y les dejo, amigos, con la imagen terminada. Saludos, bendiciones, suscríbete, pon like y coméntame. Hasta la próxima, chao.